La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Soy Carlos Fernández. Vamos a dar comienzo a este morning meeting. Vamos a empezar haciendo repaso de índices, empezando por el IBEX, que pues bueno, vemos como por el momento buena apertura. Fijaros como ligero hueco al alza y ahora mismo pues recuperando prácticamente ya los niveles previos a las caídas de la semana pasada, con lo cual damos por finalizada esa ligera corrección que había tenido. Importantísimo, si os fijáis, volver a recuperar toda esta zona de aquí. Sería fundamental tener un cierre hoy en diario por encima de esta zona de los 8.600 y, pues bueno, en este escenario se mantiene lo que habíamos comentado la semana pasada. Por el momento, una vez recuperado estos terrenos de los 8.400, parece que la senda va a seguir siendo alcista, eso sí, con precaución de que hoy se confirme este cierre, me parece algo fundamental y en caso de confirmarse, pues ya abriríamos la puerta otra vez a la zona de 8.700, prácticamente correspondiente, pues bueno, a estos máximos de aquí y a estos de esta zona, ¿de acuerdo? Que son los últimos máximos que nos había dejado registrados. Así que en principio sesión alcista, ya digo, fundamental la recuperación de estos niveles a cierre y si eso ocurre, pues simplemente mantenerlos largos, por lo menos hasta la zona de 8.700 y ahí ya habrá que ver qué ocurre. El hueco del Brexit, pues bueno, ya habíamos comentado que prácticamente lo podíamos dar por cerrado. Fijaros cómo se frenó justo en este nivel y por lo tanto pues es la resistencia inmediata de corto plazo, esa zona de los 8.700. Pienso que se puede romper, sigo pensando que si Estados Unidos recupera niveles, como está haciendo, ahora lo veremos, y en Europa las cosas se van calmando, creo que el mes de agosto debería ser un mes bastante tranquilo y que podríamos incluso volver a la zona de 8.800, 9.000 puntos. No más arriba, pero sí que en el momento me parecen los objetivos de corto plazo más importantes para el índice español. En el caso del Eurostoxx, ahora vamos con el DAX también, pues bueno, fijaros como buena apertura y el escenario que manejo es prácticamente una vuelta a nube, es decir, caídas fuertes muy verticales. Fijaros que estamos en gráfico de 4 horas, pues bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas rojas consecutivas y ahora mismo, una vez que se empieza a recuperar niveles, pues bueno, tener esa superación de máximos e irnos nuevamente a la resistencia que comentaba. Estos niveles, fijaros cómo son los mismos del día del Brexit, bueno, el día después al Brexit, esta zona, así que la idea clave es simplemente esa. Esto equivale a los 8.700 del IBEX, así que tener una vuelta hacia la zona de los 3.025, que sería esos niveles que nos fijaríamos. En el caso del DAX, pues el escenario es bastante parecido. Fijaros cómo tenemos ya confirmada esa vuelta, estamos ya afrontando prácticamente niveles de máximos, esa zona alcista y pues yo creo que tiene bastante buen aspecto. Volvemos a encarar resistencia, estamos aquí en gráfico diario. Volvemos a encarar resistencias muy importantes. Yo creo que estos niveles, ahora mismo lo que nos estamos jugando es prácticamente el segundo semestre del año y si rompiéramos esta zona, pues encararíamos los 11.000. Así que el primer objetivo sería esta parte de aquí, aproximadamente los 10.900 y de ahí ya pensar en los 11.000 puntos. Así que creo que el DAX técnicamente es de los que mejor aspecto tienen. Fijaros cómo, pues bueno, aguantando muy bien las caídas, ya por encima incluso de toda esa zona de cotización. Fijaros que el IBEX en términos está más o menos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En esta zona de los 10.000 puntos, que correspondería a los 8.700, y fijaros en un detalle fundamental del DAX, ¿vale? Sería importantísimo, fijaros, este rechazo en la resistencia, que es algo normal después de una subida tan rápida, no es nada preocupante, y desde aquí caídas justo hasta la zona que no consigue romper el IBEX, es decir, el DAX ya rompe esa resistencia y actúa ahora mismo como soporte por principio de polaridad, así que desde mi punto de vista creo que pues bueno, muy buen comportamiento del índice alemán y que realmente puede ser el que guíe un poquito a Europa en la senda de las subidas. Para opciones alcistas, yo ahora mismo quizás esperaría un poquito a la zona de los 10.480. Por encima de esta zona implicaría ya romper últimos máximos, prácticamente encarar esta zona de aquí y si se produce esa ruptura, pues yo creo que ya abriríamos la puerta hacia esta zona de aquí. Si queréis redondear, pues zona de 10.500 buscando la zona de 10.800. Así que creo que bastante buen aspecto para posiciones alcistas y creo que es el índice que mejor lo tiene junto con el FTSE que vamos a ver ahora mismo. Luego ya nos vamos con el, bueno, vamos a irnos antes con el CAC, que tiene una estructura más parecida a estos que acabamos de comentar y desde ahí ya nos vamos al FTSE. Fijaros
El CAC, pues también, buen apoyo en esta zona, sin perder soportes, que era lo que exigíamos durante las caídas, que no se marcaran nuevos mínimos, y ahora mismo, pues bueno, dentro de este rango lateral rompemos la siguiente zona clave, que es esta zona que tenemos aquí marcada, que es la unión de todos estos máximos, y ahora mismo, pues creo que para largos muy buen aspecto también, y nos iríamos a esta parte alta correspondiente a la zona de los 4.460. Fijaros que pues esta zona son los 8.700, los 3.050 del Eurostoxx que comentábamos, y vemos como el DAX es el que está muy por encima ya de estos niveles y por lo tanto es el que está dirigiendo un poco el resto de subidas. Así que ya digo que con bastante buen aspecto para también en el CAC francés tomar posiciones. Y el FTSE, que era el que quería terminar comentando, pues promovido un poco por esa decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, esa bajada al 0,25 después de 6 años en los que no había tomado ninguna decisión de tipos, buscando, pues bueno, como ya sabéis, ya lo hemos comentado la semana pasada, simplemente tratar de evaluar más la libra, más si cabe, porque ya lleva una caída enorme, y tratando de que las exportaciones británicas sean más competitivas en el exterior, con lo cual buscando esa revalorización del índice. Si lo ponemos en gráfico diario, pues vemos cómo a pesar del Brexit y ser el causante de todo, no tiene para nada mal aspecto. Es decir, empezamos a recuperar niveles muy relevantes, ahora mismo cotizando ya por encima de esta zona y prácticamente pensando en irse a la zona de los 7.000, buscando zona de máximos históricos. Así que creo que también bastante buen aspecto y pues bueno, frente a las dudas que mucha gente pensaba que podía haber en verano, muchos hablaban de que el IBEX se volvía a mínimos y que deberíamos de tener fuertes caídas, pues bueno, toda la gente que lleva buscando correcciones durante estos últimos meses se demuestra que desde febrero y ese suelo que se hizo, a excepción del día del Brexit, se recuperan rápido los niveles y eso es lo que me hace ser un poquito optimista y que pienso que el verano puede ser bueno y que podemos tener un IBEX en torno a 9.000, DAX en torno a esa zona de los 11.000 puntos, Eurostoxx recuperando en zona de 3.100. Bueno, creo que si no se tuerce, lógicamente quedan 3 semanas prácticamente, es jugar a ser adivinos, pero creo que por lo menos viendo los gráficos el sesgo es alcista en la renta variable europea. En Estados Unidos vamos a empezar por el S&P, que pues bueno, también sigue a lo suyo, y es que mientras esto siga así, por mucho que la gente se empeñe en que Estados Unidos tiene que corregir, que está caro, que si los pierde las empresas, que si el ciclo es el tercero más largo de la historia y esto tiene que cambiar ya y va a caer y bla, 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 aquí de lo que se trata es de ver el precio y el precio está nuevamente en máximos históricos. Fijaros cómo salimos de este rango lateral hacia arriba y mientras esto siga así solo se puede estar largo. El que intente buscar techos, pues lo mismo que buscar suelos desde mi punto de vista, y es una opinión, es la forma más fácil de perder una cuenta porque el precio puede seguir subiendo, puede ser una burbuja, puede no estar justificado y los argumentos que queráis darle, pero realmente mientras esto siga subiendo lo que hay que estar es alcista. Por lo tanto, buscamos largos aquí nuevamente, stop loss por debajo de los últimos mínimos de esta zona de los 2.175 y que siga subiendo hasta que el mercado quiera. En el Nasdaq, pues misma situación, fijaros cómo recuperamos muy rápidamente todos los niveles previos de las caídas y además con el aspecto positivo de que esta corrección entra dentro de correcciones sanas de mercado, es decir, retesteo nuevamente, fijaros, no marca nuevos mínimos y automáticamente comienza a recuperar niveles y nos vamos hacia arriba. Así que también largos en renta variable. Creo que en Estados Unidos tienen bastante sentido, aquí lo vemos en el Nasdaq y en el Dow Jones pues más de lo mismo. Fijaros cómo ya estamos rompiendo la última resistencia que habíamos dejado, ruptura de este rango lateral, zona de 18.500 puntos hacia arriba. Y por lo tanto, pues bueno, prácticamente buscando ya esa zona de máximos, un poco lo que comentamos en el FTSE, buscando esos 7.000 que eran en ese índice, aquí la zona de 18.550, creo que es el siguiente objetivo y ya veis que bastante buen aspecto en la renta variable también americana. Por terminar, el Russell, que bueno, si alejamos un poquito el gráfico para coger algo de perspectiva, vemos cómo recupera muy rápido niveles, nos vamos ya a la siguiente resistencia, vamos a ponerlo en diario para que podáis verlo correctamente. Todo lo que era esta zona era la clave, yo creo que del medio plazo, rota este nivel, fijaros, es un nivel súper importante y por lo tanto, pues ahora mismo creo que lo normal es ya buscar nuevamente zona de máximos y podríamos plantear objetivos, si no se tuerce esto, en torno a la zona de 1.260. Así que, lógicamente, ajustando el stop loss por debajo de los últimos mínimos siempre, pero no hay ningún indicio de debilidad.
lógicamente esto puede cambiar en cualquier momento, pero a priori el escenario yo creo que es bastante positivo. ¿De acuerdo? Vamos ya con el apartado de divisas. Vamos a empezar por euro-dólar, que pues bueno, a raíz del dato de empleo de Estados Unidos el batacazo fue enorme y sin duda yo creo que es algo bastante positivo para la renta variable española. Fijaros que ya comentábamos a principios de la semana pasada las posiciones bajistas en cuanto se perdió esta directriz acelerada de corto plazo, no se marcaban nuevos máximos y realmente pues bueno, ahora mismo el sesgo yo creo que desde mi punto de vista sigue siendo bajista y el objetivo empieza a ser esta zona de los 1,010 aproximadamente, si no hay mucha novedad. Le quedaría todavía un poquito de caída yo creo que a este impulso. De todo el impulso previo, cotizando ya por debajo de este 61,8 varias sesiones y por lo tanto creo que desde aquí creo que el sesgo va a seguir siendo bajista. Si queréis darle un poquito de filtro, pues esperar a que marque nuevos mínimos. Buscar por debajo de esta zona, por debajo de la zona de 10,75, buscar cortos y si perfora, pues bueno, nos iríamos a esta parte baja. Euro-libra, pues todo lo contrario, ya sabéis lo que comentábamos con la decisión de tipos y creo que aquí buscar largos tiene todo el sentido del mundo. La libra ya sabéis que aquí está abajo, sigue mostrando esa fuerte debilidad y por lo tanto buscaríamos opciones alcistas hasta la zona de los 0,8547, 0,8550 sería el siguiente nivel relevante que podemos ver en el mercado. Y euro-yen pues empieza a recuperar un poquito de terreno, fijaros cómo rompemos directrices bajistas, empezamos a tener una estructura de máximos crecientes en el corto plazo, incluso bueno, pues esta especie de figura triangular que podemos marcar con estos niveles y por lo tanto pues quizás me plantearía buscar largos, pero le daría el filtro de que me marque máximos. Estamos muy cerca de la última resistencia, por lo tanto por encima de la zona de 113.36 buscaría largos y mientras tanto estaría a la espera por si acaso se girara. Dólar-yen también me gusta para largos, ya podemos ver esto yo creo que como una especie de suelo de mercado, toda esta zona que tenemos aquí graficada como un suelo de corto plazo después de las fuertes caídas y por lo tanto creo que para buscar largos tiene también muy buen aspecto. Por encima de los máximos, lo mismo que acabo de comentar para el euro-yen, por encima de la zona de 102.30, buscar largos hasta la zona de los 162.60, que es 102.60, que es el objetivo de corto plazo que tiene y la siguiente resistencia que podemos ver en el mercado. Y Libra-Yen pues es el único que no me termina de convencer. Lógicamente, la debilidad de la Libra, también patente aquí, y creo que ahora mismo sería un par que no operaría. Son dos divisas que están bastante débiles, ya visteis cómo se está comportando el yen respecto a euro y dólar, pues creo que ahora mismo respecto a Libra los dos muy débiles. Fijaros que frente a la ruptura de directrices bajistas de corto plazo que habíamos visto en los anteriores pares, pues aquí de momento no se consigue, seguimos con esa estructura de máximos decrecientes y por lo tanto creo que en este par preferiría por el momento no tomar ninguna posición. Me quedaba Libra-dólar que para cortos también muy buen aspecto. Fijaros cómo toda la consecución de máximos decrecientes pues llevándose a cabo, tercero consecutivo y sobre todo, pues bueno, si os acordáis la semana pasada lo que hablábamos era de esta especie de figura de hombro, cabeza, hombro, que bueno, un poquito deteriorado, pero fue un poco el inicio de todas las caídas, ¿de acuerdo? Y desde aquí ya proyección bajista de toda la figura. Entonces, creo que bastante buen aspecto, ya digo, para buscar cortos y de momento se mantiene todo ese sesgo que habíamos ido comentando, buscaríamos objetivos de zona de mínimos nuevamente. Vamos a irnos a oceánicas, AUS y dólar, pues con bastante rango lateral. Preferiría no tomar posiciones aquí, si tuviera que elegir probablemente eligiera largos hasta esta parte alta, pero en las últimas sesiones lleva un lateral bastante importante. Creo que hemos visto opciones más interesantes, por ejemplo, libra y euro, perdón, euro y dólar respecto a yen, creo que me van a ofrecer mejores oportunidades que esto. Ya digo, si tuviera que elegir buscaríamos largos, pero no me termina de convencer. Aquí también en el neozelandés me podría atrever con un largo de corto plazo. Fijaros, pues bueno, salimos de esta especie de cuña bajista que ya sabéis que tiene connotaciones alcistas y por lo tanto pues hasta esta zona de los 0,7150 creo que para largos me parece interesante, por lo menos testear nuevamente esta zona de soporte como hicimos en estos niveles anteriores. Euro-AUSI, pues aquí
la debilidad del euro es más fuerte que la del dólar y pues bueno, lo vemos con la pérdida de este soporte de corto plazo y ahora mismo para cortos me sigue gustando. Buscaríamos el objetivo en esta siguiente zona, aproximadamente buscando cortos hasta la zona de 1.4490 aproximadamente, tanto en Aussie como en neozelandés. Creo que aquí los cortos tienen también sentido y nos iríamos pues a este soporte que tenemos marcado en esta zona aproximadamente hasta esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Así que bastante buen aspecto también esa posición bajista. Y para terminar con divisas quería mirar el dólar canadiense que tenemos aquí, que pues bueno, bastante parado en las últimas horas y si no rompiera máximos me atrevería a buscar posiciones bajistas, poniendo soporte en esta zona de aquí, aproximadamente 1.3150, una orden condicionada por debajo de estos mínimos y plantearíamos que se invalide parte de esta vela tan impulsiva que vivimos el viernes. Así que por debajo de esta zona buscaríamos, ya digo, esos cortos hasta la zona de 1.3072 aproximadamente, pues, bueno, mitigando el efecto en parte de ese dato de empleo que conocimos el viernes en Estados Unidos. Vamos ya con materias primas. Vamos a empezar por el petróleo, que precisamente tenemos aquí en pantalla y que, pues bueno, creo que para largos tiene bastante buen aspecto. Vamos a acercar un poquito el gráfico de 4 horas y, pues bueno, si nos fijamos hasta esta zona de aquí empezamos a romper esas directrices de corto plazo y por lo tanto, pues bueno, mientras mantengamos precisamente esta directriz alcista que vemos aquí en pantalla, creo que tiene pinta de seguir subiendo y podríamos irnos a esta zona que es el siguiente nivel clave, aproximadamente los 43.14. Así que para posiciones alcistas en crudo me parecen interesantes, se encajaría con esa caída que planteábamos anteriormente en el dólar canadiense y en el caso del Brent, pues misma estructura. Las posiciones alcistas siguen de momento en vigor, así que por lo menos largos hasta la siguiente resistencia importante que sería esta zona de los 45.34. El oro, pues bueno, lógicamente el dato de empleo, si lleva arriba las bolsas, pues lo que va a llevar es abajo al oro y por lo tanto mantenemos esa misma posición bajista hasta estos niveles de aquí. Aproximadamente le daríamos como objetivo esta zona de los 1.315 y creo que es un movimiento también bastante interesante. Fijaros cómo se perfora con mucha violencia toda la directriz alcista y seguimos marcando nuevos mínimos. Así que creo que para intradía, para el día de hoy es una opción bastante buena, tanto en oro como en plata, que bueno, tiene una estructura bastante parecida, la ruptura de estas directrices, por lo tanto creo que también para cortos, por lo menos hasta esta zona de aquí, los 19.26 tienen muy buen aspecto. Vamos ya con materias primas agrícolas. Por fin el azúcar salió del rango en el que se estaba moviendo. Creo que ahora mismo largos en azúcar pues bastante claros hasta la siguiente zona que podríamos verla en los 21.04. Muy claros en azúcar, bastante claros también en soja. Fijaros que se llegó al objetivo que le habíamos marcado de toda esta caída, que era la zona de 937 y desde aquí ya primer intento de recuperación. Así que, pues bueno, llegando a la zona de soporte, empezando a construir máximos crecientes, también largos en azúcar me parecen interesantes. En café, más de lo mismo. Por encima de máximos aquí esperaría, frente a la entrada de azúcar, que yo creo que se puede hacer ya, aquí esperaría que me rompa máximos, que me perfore esta zona de los 143.37, es decir, por encima de esta zona de aquí, ¿vale? O sea que ahora mismo esperaría con orden limitada a que me perfore máximos y ahí haría la entrada alcista. Y las que me siguen sin gustar, pues bueno, son dos que van muy parecidas, tanto el maíz como el trigo. En el trigo incluso el martes pasado planteábamos opciones bajistas buscando que cayeran estos niveles y ahora mismo pues llegando incluso a saltar el stop loss que teníamos en esta zona y continúa subiendo. Así que quizás también posiciones alcistas en trigo puedan ser una opción bastante interesante. ¿De acuerdo? En el oro, ¿hasta dónde podría caer hoy? Pues bueno, yo creo que el objetivo, no sé si hoy podríamos ponerle uno un poquito menos ambicioso, que sería esta zona de los 1.324, pero yo creo que el desarrollo final va a ser toda esta zona de aquí que acabamos de comentar. ¿De acuerdo?
Creo que no me queda ya ninguna pregunta por responder, así que por mi parte me despido ya de este Morning Meeting. Un saludo y que tengáis muy buena semana a todos.